Hola, mi nombre es Elisa Colín y a continuación veremos el siguiente contenido. Técnicas más importantes de la modificación cognitiva de la conducta, el autocontrol y aplicaciones actuales de las técnicas de autocontrol. Empezamos. Técnicas más importantes de la modificación cognitiva de la conducta. La modificación cognitiva de la conducta o terapia cognitiva se refiere al conjunto de técnicas terapéuticas en las que se utiliza la modificación de los procesos de pensamiento para cambiar la conducta. Estas técnicas engloban los procedimientos que toman en consideración los fenómenos privados o internos en su formulación. A continuación, veremos algunas de las técnicas más importantes en la modificación cognitiva de la conducta. Terapia racional emotiva. Desarrollada por Ellis, sostiene que la mayoría de los problemas psicológicos se deben a la presencia de patrones de pensamiento equivocados o irracionales, centrándose entonces en los factores cognitivos presentes en lugar de los aspectos históricos del problema. El proceso por el que se produce el cambio puede comprenderse mediante una cadena de acontecimientos A, B, C, D, E. A es un acontecimiento externo al que la persona se expone. B es una serie de pensamientos en respuesta a A. C constituyen las emociones y conductas que resultan de B. D representa los intentos del terapeuta de modificar lo que ocurre en B. Y finalmente E representa las emociones y conductas nuevas surgidas a raíz de D. El objetivo fundamental de la terapia es estudiar las autoverbalizaciones implícitas, en este caso de las etapas B, que pueden explicar las reacciones al ambiente, por lo que la terapia intenta separar la realidad de las conclusiones irracionales o equivocadas derivadas de la misma. Entrenamiento en autoinstrucción. A través de esta técnica se enseña al paciente a hacerse a sí mismo ciertas verbalizaciones que le ayudarán a cambiar su conducta. Este entrenamiento se enfoca en la capacidad de dirigir la propia conducta mediante estas autoverbalizaciones. Consiste, pues, en verbalizar en primer lugar la autoinstrucción en voz alta y posteriormente de forma interiorizada. Al final del entrenamiento, el paciente puede utilizar las autoverbalizaciones para controlar su propia conducta, inclusive en otras circunstancias diferentes de aquellas en las que aprendió a hacerlo. La terapia cognitiva, propuesta por Beck. Se enfoca en la corrección de las autoverbalizaciones y los patrones de pensamiento, intentando modificar los procesos de pensamiento subyacentes a los problemas específicos. Con el objeto de identificar y poder modificar las cogniciones desadaptativas, Beck desarrolló una secuencia terapéutica. En primer lugar, la persona aprende a reconocer sus pensamientos automáticos, que reflejan interpretaciones erróneas o distorsionadas de la realidad, y a seguirlas después atentamente. Enseguida, el terapeuta entrena al paciente a analizar objetivamente sus cogniciones, aprendiendo a darse cuenta de la falta de relación entre sus pensamientos y la realidad. En el siguiente paso, se anima al paciente a corregir sus distorsiones y deficiencias cognitivas. Solución de problemas. John Dewey describió una estrategia para la solución de problemas que consta de 5 pasos. 1. Reconocimiento del problema. 2. Definición o especificación del mismo. 3. Planteamiento de soluciones posibles. 4. De entre ellas, selección de la solución óptima. Y 5. Puesta en práctica de esta solución. Las aplicaciones terapéuticas actualmente guardan un amplio parecido con la estrategia planteada por Dewey. Surilla y Goldfried propusieron que el enseñar al paciente técnicas para manejar problemas podría ser de una amplia utilidad en la terapia. La terapia basada en el entrenamiento de solución de problemas se considera como una técnica de modificación cognitiva derivado a que se centra en enseñar formas de reaccionar ante distintos problemas.
en lugar de abocarse en las conductas manifiestas específicas. El terapeuta ayuda al paciente a crear una lista de soluciones posibles y a elegir la mejor entre ellas para poder hacer frente al problema determinado. El tratamiento consta de 5 pasos. 1. Se da al paciente orientaciones generales para reconocer las situaciones problemáticas y sus reacciones ante ellas y a ponerle en aviso sobre qué problemas pueden solucionarse en cada momento. 2. Se descompone la definición global del problema en unidades específicas que puedan abordarse de manera más fácil. 3. Se anima al paciente a plantear todas las opciones o alternativas de acción posibles. 4. Se debe decidir entre esas soluciones posibles, valorando tanto las ventajas como los inconvenientes de cada una de ellas. 5. Se debe llevar a la práctica la opción elegida y verificar si era o no la mejor opción. Si el resultado no es satisfactorio, el paciente vuelve a la etapa correspondiente hasta poder encontrar una solución nueva que sea viable. Otras técnicas de modificación cognitiva de la conducta. Dentro de los tratamientos considerados como cognitivos están la terapia de la atribución, la adquisición de habilidades de enfrentamiento, la detención del pensamiento, la inoculación de estrés y la terapia semántica. Algunos investigadores incluyen cualquier tipo de procedimiento que maneje componentes internos, como es imaginación, patrones de pensamiento y verbalizaciones. Sin embargo, otros investigadores tienden a restringir la definición de la modificación cognitiva de la conducta solamente a procedimientos cuyo ingrediente esencial son los procesos de pensamiento. El autocontrol. Otra técnica introducida en la modificación de conducta derivada del interés en los procesos cognitivos es el autocontrol. Este interés por la investigación del autocontrol se debe en parte al hecho de considerar los acontecimientos privados como una conducta, es decir, conducta encubierta, y al de hacer seguir esa conducta con consecuencias concretas como estrategia terapéutica. Debido a que el paciente es el único que puede detectar sus experiencias privadas, también es el único que puede autoadministrarse de forma contingente a ellas las consecuencias que considere más adecuadas. La relevancia del autocontrol fue reconocida por Skinner con anterioridad en los primeros momentos de la modificación de conducta, en el contexto del aprendizaje. Y lo cito. Debemos considerar la posibilidad de que el individuo puede controlar su propia conducta. Cuando una persona se controla a sí misma, elige un curso de acción, consigue la solución de su problema o intenta conocerse mejor a sí mismo, está comportándose. Se controla a sí misma de la misma forma que controlaría la conducta de cualquier otra persona, manipulando las variables de las que la conducta es función. Este tipo de conducta es, de por sí, objeto de análisis y eventualmente debe ser explicado por variables externas al propio individuo. En las últimas décadas se han llevado a cabo diversas investigaciones en relación al autocontrol que han mostrado resultados relevantes para la modificación cognitiva de la conducta. Para muchos investigadores, el autocontrol implica un cambio en la posibilidad de ocurrencia de respuestas que tienen consecuencias tanto gratificantes como aversivas. En este caso, digamos, la conducta de un sujeto puede no estar orientada a obtener consecuencias reforzantes inmediatas. Es decir, el autocontrol se define por la realización de una respuesta que parece ir en contra de la consecución de contingencias inmediatas. Las primeras aplicaciones conductuales del autocontrol derivan de las formulaciones sobre el cambio de la conducta basadas en el condicionamiento operante. Aplicaciones actuales de las técnicas de autocontrol. El interés por cambiar la conducta del individuo en su ambiente natural promovió la labor investigativa y el desarrollo de aplicaciones del autocontrol. La mayoría de las conductas que desean modificarse generalmente ocurren en la vida cotidiana y por lo que posiblemente también sea la mejor forma de tratamiento la que se realice en tal medio ambiente. Así pues,
que el propio paciente u otras personas allegadas a él pueden aplicar diversos procedimientos para controlar su conducta. El autocontrol comprende un conjunto de procedimientos específicos que el paciente puede utilizar para modificar su propia conducta. Entre las principales técnicas de autocontrol se encuentran el control de estímulos, la autoobservación, el autorrefuerzo y el autocastigo, y el entrenamiento en respuestas alternativas. Todas estas técnicas se han empleado para fomentar o eliminar diferentes tipos de conductas. El primer paso en el tratamiento de un control de estímulos desadaptativo es hacer que el paciente identifique los estímulos con los que la conducta está o debería estar asociada, enseñándole a realizar la conducta deseada o aproximaciones de la misma, solamente en presencia de un estímulo concreto. Eventualmente, la conducta es controlada por el estímulo con el que se ha asociado de manera sistemática. Y cuando el objetivo terapéutico es eliminar un control de estímulos específicos, la conducta del sujeto deja de estar bajo el control de estímulos que anteriormente aumentaban la posibilidad de la respuesta. La autoobservación consiste en la recogida de datos por parte del paciente sobre alguna conducta que desea modificar, lo que puede mejorar el control sobre su propia conducta al observarla. La observación cuidadosa de la conducta posibilita entonces aumentar la conciencia de la misma. Esta técnica permite determinar la medida en la que se realiza una conducta y poder ponerse en marcha para alterar patrones conductuales no deseados. Digamos que, por otra parte, debido a la variabilidad de los resultados y de lo transitorio de los efectos del tratamiento, se tiende a acompañar esta técnica con otros procedimientos de autocontrol. Autorrefuerzo y autocastigo. En este procedimiento se enseña al paciente a administrarse las consecuencias por su propia conducta en lugar de recibirlas de algún agente externo. El autorrefuerzo ha recibido más atención que el autocastigo. En la técnica del autorrefuerzo, el sujeto debe determinar libremente las respuestas a las que seguirá el refuerzo y pueda reforzarse a sí mismo en cualquier momento, debiendo aumentar la frecuencia de la conducta alterada. El autorrefuerzo y el autocastigo se han empleado en el tratamiento de pacientes externos y en la modificación de conductas como son el comer en exceso, fumar, pensamientos e interacciones sociales poco adecuadas, en la drogadicción y en conductas sexuales desviadas. Entrenamiento en respuestas alternativas. Esta técnica basada en el autocontrol consiste en realizar respuestas que interfieran con o sustituyan a otra respuesta que se desea reducir o eliminar. La aplicación más frecuente es la que se realiza en el control de la ansiedad con la relajación como conducta competidora. La relajación autoinducida se ha utilizado, por ejemplo, en el tratamiento de ansiedad ante personas del sexo opuesto, ante partos, entrevistas, hablar en público y otras situaciones que representan determinada dificultad para el paciente.